¿Cuántos se saben los libros del Antiguo Testamento de memoria? ¿No en orden? ¿No salteados? No, en orden, ¿quién se lo sabe? Vamos a repasar hoy los libros del Antiguo Testamento y vamos haciéndolo. ¿Con cuál iniciamos? Con Génesis. ¿Y sigue? Éxodo. Levítico. Números. Digámoslo más durito para que los que no se lo sepan. Deuteronomio. Josué. Jueces. Ruth. Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Qué más? Esdras. Nehemías. Esther. Job. Salmos. Proverbios. ¿Qué más? Eclesiastés. Cantares. Isaías. Jeremías. Lamentaciones. Ezequiel. Daniel. Oseas. Joel. Amós. Abdías. Jonás. Miqueas. Nahum. Abacud. Sofonías. Ageo. Zacarías y Malaquías. Uy, ya casi no lo sabemos. Muchas gracias. Invito al pastor Orlando. Hola, buenos días. Bueno, ya empezamos la prédica repasando los libros del Antiguo Testamento, que son 39. Y vamos a ocuparnos en este mes de octubre, en las mañanas, de mirar el contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento básicamente tiene tres cosas. Tres cosas hay en el Antiguo Testamento. Esas tres cosas las vamos a ver. Vamos a iniciar hoy con la primera. Dentro de 8 días vamos a ver Dios mediante la segunda. Dentro de 15 días tenemos el seminario. Espero que esté aquí presente en el seminario. Y el último domingo, que es 27, tenemos entonces la tercera cosa que compone el Antiguo Testamento. Bueno, lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento son las promesas. Ese es nuestro tema de esta mañana. Las promesas. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento hay muchas promesas para nosotros? Muchas promesas. Ese es el tema. Las promesas. Lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento son las promesas. Eso es lo primero. Miremos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí es donde encontramos la primer promesa en la Biblia. Génesis capítulo 3, verso número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa tremenda allí. De hecho, es la primera vez que en la Biblia se predica el Evangelio. Y se lo está predicando, lo está exponiendo el Evangelio allí en Edén. Y tenemos nosotros luego unas señales que Adán y Eva creyeron ese Evangelio. Y ese Evangelio se lo transmitieron a sus hijos. Y sus hijos, ¿recuerdan cómo se llamaban los dos primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Ellos decidieron, recibieron esa palabra, el Evangelio, ambos igual. Y cada uno tenía que tomar la decisión
si obedecer ese camino o no obedecerlo. Así como usted y yo recibimos la palabra y tenemos la misma libertad para escoger si lo seguimos o no. Sabemos que Abel siguió ese camino, pero sabemos que Caín no siguió ese camino y fue terrible para él. Pero la primera vez entonces que se predica el Evangelio es aquí en Génesis capítulo 3, verso 15, y dice algo muy particular, muy importante, y es la enemistad. Versículo 15, ¿enemistad entre quién? Enemistad entre ti y la mujer. ¿Enemistad entre quién y la mujer? ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre la serpiente. Eso es muy importante. Es muy, muy importante que identifiquemos lo que hay en ese versículo 15. Ese versículo 15 nos habla de una serpiente, también nos habla de una mujer, y también nos habla de ¿qué? De una simiente. Nos habla de una serpiente. ¿Cuáles son los personajes de ese versículo? Una serpiente, ¿que es quién? El diablo. Nos habla también de una mujer, ¿que es quién? Eva. Y nos habla de una simiente, ¿que es quién? De eso se trata hoy. La meditación de hoy es saber eso. Mire que dice el versículo 15, y entre tu simiente. Habla como si fuera singular. No como si Eva pudiera tener muchos hijos. Caín, Abel, ¿y cómo se llama el otro hijo? Que fue en reemplazo de Abel. Set, que tenemos la descendencia allí en el capítulo 5, ¿recuerdan? Muy especial, de Génesis. Así que no habla de simientes, sino que lo habla en singular, simiente. Guardemos eso en el corazón porque es un hecho muy sobresaliente en este versículo. Va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y va a haber enemistad entre la simiente de esa serpiente y la simiente de la mujer. Luego dice que la mujer va a herir, o la simiente mejor, lo va a herir a esa serpiente en la cabeza, y esa serpiente va a herir a la simiente en el calcañar, ¿cierto? ¿Y cuál es el calcañar? ¿Cuál? El talón. ¿Y cuál es la cabeza? Eso es más fácil, ¿cierto? Saber. Entonces la herida para el talón, ¿para quién iba a ser? Para la simiente de la mujer. ¿Y la herida en la cabeza, para quién iba a ser? Para la serpiente. Esa es una promesa que hay en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 3 cosas. La primera cosa son las promesas. Básicamente hay 2 promesas o 2 tipos de promesa. Esta es la primera. El primer tipo de promesa está enfocada a la destrucción de Satanás. Esa promesa. Ahora miremos en Génesis capítulo 22, el verso 18. Génesis 22, verso 18 dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién dice esas palabras? Dios. ¿A quién se las dice? A Abraham. Recuerden el capítulo 22 de Génesis. Miremos en detalle lo que dice. Ese verso 18 de Génesis 22. Nuevamente dice ¿qué? En tu simiente. Singular. Como si Abraham solamente fuera a tener un hijo. Pero ¿cuántos saben que tuvo más de un hijo? Tuvo muchos hijos Abraham. Pero habla de tu simiente como si fuera
un solo hijo. Y dice el verso 18, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Este hecho es muy sobresaliente. Esta es la segunda parte, el segundo tipo de promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Están enfocadas en la bendición de Dios. Así que tenemos el Antiguo Testamento que tiene 39 libros. ¿Y qué contiene en esos 39 libros? 3 cosas. La primera cosa son las promesas. Y las promesas son de 2 tipos. El primer tipo en cuanto a la destrucción de Satanás. Y el segundo tipo de promesas en cuanto a la bendición de Dios. ¿Cómo iba a ser la destrucción de Satanás? En la simiente de la mujer. ¿Y cómo va a ser la bendición de Dios? En la simiente de Abraham. Siempre habla de una simiente singular. Lo que luego encontramos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es otra cosa distinta, no es que no esté de acuerdo. Realmente la Biblia es una perfecta unidad. Realmente lo podríamos ver como si fuera un solo testamento, pero por cuestión de organización y para ayudarnos a entender, podemos verlo como 2 testamentos, solo que el segundo, el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de el Antiguo Testamento. Miremos cómo es que se cumplen esas promesas. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 12, 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Miren lo que se cumple acá. La promesa en Génesis 3:15 es una herida fatal, una herida definitiva, porque es en la cabeza, una herida definitiva que le iba a propinar la simiente de la mujer a Satanás en la cabeza, la destrucción de Satanás. Y vemos en en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, parte de ese cumplimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 9 de Génesis 12? Que el diablo fue lanzado. Fue arrojado a la tierra, ya no va a tener acceso en el cielo. En este momentico tiene acceso al cielo, en este momentico todavía, pero un poco más adelante viene el cumplimiento de esta promesa en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, donde el diablo es lanzado, ya no va a tener más acceso al cielo, sino que queda solamente para actuar en la tierra. Entonces, allí en el contexto de Apocalipsis 12, volvemos a ver la serpiente. ¿Hay una serpiente o no? ¿Hay una mujer ahí o no? ¿Y hay una simiente de la mujer o no? Sí. Pero mire que las cosas ya no están congeladas, ya no están igualitas. Por ejemplo, mire como dice el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera, ¿el qué? El gran dragón. Antes en Génesis capítulo 3 solamente decían una serpiente. Ahora, después, ya terminando, ya a punto de lograrse el propósito de Dios, esa serpiente, y sabemos que es la misma porque en el mismo versículo 9 dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, queda totalmente identificado. Pero ahora dice que en el versículo 9 dice que es un gran dragón. Es una serpiente que ha cogido mucha fuerza, una serpiente que ha crecido y se ha convertido en un gran dragón. La furia de la serpiente la ha convertido ahora en un dragón. El capítulo 12 nos habla también que un dragón escarlata, y es que la furia de esa serpiente está asociada con el homicidio. Ha matado muchísimas personas, particularmente muchos siervos de Dios. ¿Quién ha hecho eso? La misma serpiente antigua, que ahora lo llaman el gran dragón. Pero también está la mujer,
así como en Génesis 3, pero también esa mujer se ha agrandado. Esa no es solamente un individuo, sino que vemos una mujer universal ahí en Apocalipsis capítulo 12, y es el pueblo de Dios en todas las épocas. Esa es esa mujer. Y la simiente también la vemos agrandado aquí. Esa simiente es no solamente el Señor Jesús, sino el hijo varón que la mujer acaba de dar a luz en el versículo número 5. Esa simiente ha causado, entonces, parte del cumplimiento de la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora miremos un poquito más adelante en Apocalipsis capítulo 20, verso 2 y 3. No solamente Satanás fue arrojado a la tierra, sino que más adelante en Apocalipsis 20, verso 2 y 3, dice: Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es como una segunda etapa del cumplimiento de Génesis 3:15, de la promesa de la destrucción de Satanás. Primero es arrojado a la tierra, luego es atado y es confinado en un lugar llamado abismo, que es una especie de hoyo sin fondo. Así que él es atado allí por 1000 años. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo 20, verso 10, dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, ¿qué quiere decir? Por siempre. O sea, aquí ya es un asunto definitivo. Ahí lo tenemos en 3 etapas: Apocalipsis 12:9, luego 20, 2 al 3, y luego Apocalipsis 20, verso 10, ya es definitivo. Ese ya fue el cumplimiento total de que la simiente iba a herir a esta serpiente en la cabeza, la destrucción de Satanás. El Señor ya lo ha hecho, Él venció a Satanás, en la cruz del Calvario, y este hecho falta simplemente ser ejecutado. ¿Cuándo va a ser ejecutado? Cuando se complete el número el número de creyentes que conforman el hijo varón, y este hijo varón sea arrebatado para Dios y para su trono. Así que mientras eso sucede, Satanás todavía está molestando, está fastidiando, tiene un poder todavía, es limitado, pero todavía tiene un poder, pero él ya está sentenciado y la demora es que pase el tiempo para que se ejecute el juicio que fue determinado por el Señor. De hecho, como lo hablamos en una ocasión, estas cosas delante de Dios ya sucedieron. Eso es un poquito complicado entenderlo nosotros, pero el Apocalipsis nos ayuda, el Apocalipsis no nos confunde, antes nos da claridad. El Apocalipsis nos ayuda a entender que estas cosas ya sucedieron delante de Dios. Cuando miramos el Apocalipsis, vemos que está escrito en un lenguaje muy especial. No me refiero solamente a las señales, a los símbolos, sino en el tiempo de los verbos. Habla en tiempo pasado, eso ya sucedió. ¿Qué dice acerca en el 20:10, Apocalipsis 20:10? Le lee nuevamente, por favor, Ginette. Miren como dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínate, excelente ejemplo. El diablo que los engañaba, ¿qué? Fue. ¿Qué verbo es? ¿Qué verbo es? No, ¿qué verbo es? Verbo ser, ¿conjugado en qué tiempo? Pasado. Ya fue. Delante de Dios eso ya es un hecho cumplido. Delante de nosotros no.
¿Y cómo es eso? Nosotros también nos tuvimos que apoyar en Hebreos para entender esto, porque es que nosotros estamos metidos en un asunto que se llama tiempo. En cambio Dios no. Como nos enseñó el predicador, Él es el eterno yo soy. Delante de Dios ya todas estas cosas sucedieron. Fue lanzado. Y no solamente dice que fue lanzado, sino que allí ya estaban ¿quiénes? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Ya estaban ahí. Ahora, delante de nosotros, el anticristo y el falso profeta ya están en el lago de fuego. No, todavía no. Es una cuestión de tiempo. Pero esos hechos ya son unas realidades delante de Dios. Y ese es el poder que tienen las Escrituras. Es el poder del cumplimiento de las Escrituras que nos dice el Señor. Quiero que todos estemos acá muy atentos. Vamos a leer otras dos escrituras al respecto y luego vamos a orar al respecto. Vamos a declarar que Satanás ya fue, y no solamente vencido, que ya fue destruido. Porque a veces uno dice, oh, ya fue vencido, pero como vemos que nos fastidia, vemos que nos ataca con enfermedades, nos fastidia continuamente, es una cuestión de tiempo para nosotros que estamos en ese tiempo. Pero delante de Dios eso ya es una realidad. Y vamos a verlo delante de nosotros. Ese asunto lo vamos a ver cuando llegue el momento. Vamos a leer entonces ahorita Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Exactamente. ¿De qué participó el Señor? ¿De qué participó el Señor? De carne y sangre. ¿Qué quiere decir que participó de carne y sangre? Que fue hecho hombre, que se encarnó. ¿Y para qué se encarnó? Para poder ir a la cruz, para poder morir. ¿Y para qué? Como dice el versículo 14, por medio de la muerte, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Recuerdan lo que sucedió en una rebelión del pueblo de Israel en el desierto? Se rebelaron contra Moisés y salieron unas serpientes ardientes que los mordían, una mordedura mortal. Ellos empezaron a morir. Y entonces, ¿qué les indicó el Señor? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Tenía que hacer una serpiente de bronce y levantarla para que los que la voltearan a mirar ya eran salvos. Ese es un tipo del Señor Jesús. Él participó de carne y sangre, no fue contaminado con esa carne y esa sangre nuestra, pero sí participó de carne y sangre, así como esa serpiente, era la forma de serpiente, pero era de bronce. Miren lo que nos dice Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso ya sucedió. En la cruz sucedió esa destrucción definitiva de Satanás. Amén. Amén. ¿Y los otros solamente lo creen 3? ¿Los otros no lo creen? ¿Cuántos creen que Satanás fue derrotado y que fue destruido? Vamos a declararlo ahorita en el nombre de Jesús. Le pido por favor que se ponga de pie. Amado Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor,
Gracias por este tiempo, por este lugar, bendito Dios, por tu iglesia reunida aquí, Padre amado. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Jesús sobre cada uno de los que estamos en este lugar y nuestras familias, bendito Rey. Y en el nombre de Jesús declaramos la victoria que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario, la victoria que Cristo Jesús conquistó por nosotros, porque escrito está que la sangre de Cristo Jesús tiene poder y que el enemigo está vencido, que el enemigo fue derrotado, que el enemigo está sin poder en la vida de nosotros, la iglesia, porque Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos que por tu sangre, por la sangre de Cristo Jesús, Satanás, estás vencido. No tienes poder contra esta iglesia, no tienes poder contra las familias, no tienes poder porque Cristo Jesús te venció. Cristo Jesús te venció y Él dijo, consumado es, y nosotros somos libres de tus artimañas, porque declaramos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús que en Él somos benditos, que Él derrotó a Satanás en la cruz. Satanás, en esta hora te decimos que estás vencido, que Cristo Jesús te destruyó en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Hermano, cada vez usted, donde quiera que esté, en este lugar, en su casa, sitio de trabajo, sitio de estudio, en la calle, cada vez que usted sienta una opresión del diablo, no le dé ladito, no crea que es algo normal, no crea que él tiene derecho de hacerlo. Él es un atrevido, él es un mentiroso. Entonces le va a meter un cuento, que usted está que usted no ha orado, que no sé de qué. ¿Dónde dice que porque no he orado el diablo me la puede montar? ¿Dónde está escrito eso? No, lo que está escrito es lo que hemos visto nosotros hoy. Cumplimiento de esa promesa de la destrucción del diablo. El Señor Jesús destruyó a Satanás. Es un hecho cumplido. Es un hecho cumplido. Entonces, cuando Él venga a fastidiarnos, nosotros podemos, si tomamos nota, nosotros le podemos leer Génesis 3:15, le podemos leer todo esto de Apocalipsis 12, le podemos leer Hebreos 2:14, Juan 3:14, le podemos hablar la palabra, mandarlo a callar y ordenarle que se vaya de nuestra casa, que se vaya de nuestros negocios, que se vaya de nuestra familia, que no fastidie a nuestros hijos, que no fastidie la relación de pareja. O sea, no nos quedemos que, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. No, vamos a ver qué hacemos. No, ya sabemos qué hacer. ¿Qué? Declarar la palabra. Declarar la palabra porque es un hecho cumplido. En el Antiguo Testamento era una promesa, pero el Señor, ¿cuántos saben que el Señor ya vino? Ya participó de carne y sangre, y ya murió, y ya resucitó, y ya ascendió. O sea, ya está todo cumplido. El Señor cumplió esa promesa. No tenemos que esperarla. O sea que ya no es solamente una promesa, sino que es un hecho, ya es un legado, es una herencia de nosotros. A la persona que está ahí a su lado, por favor, dígale para que lo acabe de convencer. Es tu herencia, dígale. Es tu herencia. Dígale, es un beneficio. Es un beneficio que usted ya tiene. Es un beneficio. Es un beneficio. Es un beneficio que ya tenemos por la obra del Señor Jesús en el Calvario. Por eso debemos adorar al Señor, porque Él ya lo hizo. ¿Puede tomar asiento, por favor? Miremos ahorita Gálatas capítulo 3, verso 14 al 16. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 14 al 16. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bien. Lo dice explícitamente, clarito, todo literal lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas. A la simiente, singular, a la simiente, en tu simiente, le dijo el Señor la promesa a Abraham. Tu simiente, o sea, una sola simiente, la cual es, lo dice Pablo, Cristo. Cristo es esa simiente de Eva que destruyó al diablo. Cristo es esa simiente de Abraham que logró para nosotros la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos descendientes de Abraham hay aquí? ¿Por qué somos descendientes de Abraham? Por la fe. Porque Abraham arrancó un camino de fe. Dios lo llamó y él arrancó. De hecho, con Abraham Dios empezó ese camino, esa nación. Y luego nosotros, ¿cómo nos agregamos allí? De la misma manera. Fue un llamado y nosotros atendimos ese llamado por la fe. En ese llamado Abraham tenía la garantía de la bendición de Dios. Él le dijo, te bendeciré. Y también le dijo, serás bendición. Y haré de ti una nación grande. Entonces nosotros nos hemos ido incorporando poco a poco a esa nación y faltan muchísimos otros. Hay unos familiares tuyos que tienen que incorporarse en ahí. ¿Usted tiene familiares que todavía no están en esa nación? ¿Los dejamos que se vayan al lago de fuego? No, metámonos a la nación. Y más cuando tenemos asegurado de parte de Dios, ¿qué? La bendición de Dios. Entonces nosotros podemos extenderle esa bendición a toda nuestra familia. La bendición que dice, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Diga, mi familia no es la excepción. ¿Por qué va a ser la excepción? Uno dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es poderoso. Y después uno mira la familia de uno con problemas, con achaques, con limitaciones, con pecados, con enfermedad, sin plata. Y uno dice, todas las familias, pero menos esta. Pero no es así. No es así. Porque en la simiente, en el Señor Jesús, nosotros también somos bendecidos. Amén. La familia nuestra no es la excepción. En la simiente, en Jesús, serán benditas todas las familias. Nuevamente diga, mi familia también. Diga, mi familia está bendita. Mi familia está bajo bendición. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué hacer ahorita? Cuando nosotros vemos líos, vemos como que nos falta eso, nos falta aquello, nos falta salud, nos falta visión, nos falta consagrarnos al Señor. Entonces empecemos a declarar. ¿Qué? Eso es una promesa. Y ahora estamos viendo, es una promesa que el Señor hizo en Génesis, pero ahora estamos viendo el cumplimiento. Algo muy especial que dice el verso 14, miren, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de qué? Del Espíritu. Miren tan especial. Recibimos la promesa del Espíritu. ¿Quiénes? Los gentiles, los que no éramos del pueblo de Dios. ¿Y por qué señala ese hecho? Porque la bendición de Dios depende de que nosotros tengamos el Espíritu de Dios. Depende de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que literalmente nos comunica esa bendición. El Padre tuvo un amor por nosotros de tal manera, amó Dios al mundo que Entonces hay un amor del Padre, pero nos dio ¿qué? Porque Jesús es la gracia que nos dio, pero la comunión es del Espíritu. Todo lo que Jesús logró por nosotros, todo, absolutamente todo, es comunicado a nosotros gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. En Juan capítulo 7, en una fiesta, el último día de la fiesta, el Señor pegó un grito haciendo una invitación a los que tenían sed, a pesar de que ya han pasado las fiestas, iba a haber gente insatisfecha, y el Señor los llama y les dice que les ofrece un agua especial, y les dice que los que creen, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Y después dice Juan, esto habló acerca de quién, esos ríos eran acerca de quién, del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Habrían, o sea, todavía no. ¿Por qué todavía no lo han recibido? Porque el Señor Jesús no había sido aún glorificado. O sea, primero era necesario que el Señor fuera glorificado y ahora sí estaban listos para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? El Señor es glorificado. ¿Cómo es glorificado el Señor? ¿Qué se requiere para que el Señor sea glorificado? El primer paso, descender del cielo. Segundo, hacerse hombre, encarnarse. Tercero, morir. Cuarto, resucitar. Quinto, ascender. Ya fue glorificado. Ahora sí estamos listos para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hasta que se completara todo. Porque el Espíritu Santo es el que nos comunica toda la obra de Jesús. Si el Espíritu Santo hubiera sido dado antes, entonces nos hubiera comunicado solamente una parte, pero nos comunica todas las bendiciones. Por eso es necesario estar en comunión. Por eso es necesario orar. Cuando uno se aísla, uno es del Hijo de Dios y es del cuerpo del Señor, pero uno se puede aislar. Uno puede dejar de orar, uno puede dejar de adorar, usted se puede comportar como un mundano. Usted en vez de adorar a Dios, se puede cantar canciones del mundo, le pueden gustar canciones del mundo, le pueden gustar películas feas, entretenerse, pasar muchas horas en otras cosas que no agradan a Dios. Usted lo puede hacer y no deja de ser hijo de Dios, pero deja de estar en comunión. Y como no está en comunión, entonces el Espíritu Santo no le va a transmitir todas esas bendiciones. Sinceramente, es una locura, porque el Señor ya lo logró para nosotros. Miremos la última cita, Efesios capítulo 1, verso 3. Ahí enseguida de Gálatas tenemos Efesios. Dice Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire eso. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo nosotros tenemos asegurada la bendición de Dios. Miren, esta promesa hecha a Abraham en Génesis 22, 18, ahora es un cumplimiento en Cristo Jesús. Levanten la mano derecha los que tienen las bendiciones en Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a declarar esas bendiciones. No se quede, no se pierda este momento. Váyase con todo, váyase en comunión para que el Espíritu Santo le transmita, para que usted pueda disfrutar a plenitud las bendiciones que ya tenemos. Padre, gracias Señor, gracias bendito Dios, porque hoy nos estás haciendo que tu bendición nos alcance al exponernos tu palabra, Señor. Nos alcanza, bendito Dios, y nos pides que creamos, que tan solo creamos. Y hoy decidimos creer, Padre, creer a tu palabra que es verdad, que permanece para siempre. Que tu Espíritu, Señor, es la que la vivifica y la manifiesta, porque Él es el que da testimonio, juntamente con tu palabra y con los que hemos creído, Señor. Gracias, Padre, hoy te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque tú nos has bendecido en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos benditos, porque en Cristo Jesús son benditas nuestras familias, Señor. Por eso, Padre, tomamos esa bendición y la declaramos sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendito es el fruto del vientre, bendecimos los hijos en el nombre de Jesús. Son benditos y aquellos que aún no han llegado, creemos que llegan porque la obra es tuya y tú la haces. Cuando creemos, Señor, tú te manifiestas. Te damos gloria y alabanza por la salvación de cada miembro de la familia, Padre, porque declaramos que no faltará ni uno, Señor, desde el que está más lejos hasta el que está más cerca, Señor. Tú eres grande y poderoso y eres fiel y verdadero para hacerlo, Padre. Por eso te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor.
Gracias, bendito Rey. Declaramos, Señor, sanidad, porque por las llagas de Cristo Jesús fuimos curados, Señor de la gloria. Y declaramos hoy sanidad sobre todos los que hoy están aquí enfermos, amados Señor, porque es tu palabra, Señor. No es porque seamos buenos, Señor, es por la fe en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, Señor amado. Declaramos libertad, declaramos que ahora mismo toda opresión del diablo se va en el nombre de Jesús. Toda ligadura es rota en el nombre de Jesús, porque somos benditos y somos libres en Cristo Jesús. Dice la palabra que fuimos, Señor, liberados del poder del diablo, Señor, y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, al reino de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Por eso, toda ligadura del diablo es deshecha, porque la unción del Santo rompe todo yugo, toda cadena. Espíritu Santo, tú sabes cuántas ligaduras hay en este momento en cada una de nuestras vidas y las declaramos deshechas en el nombre de Jesús. Se va todo miedo, se va todo temor, se va toda ansiedad, se va toda preocupación en el nombre de Jesús, porque somos herederos, Señor, juntamente con Cristo Jesús, porque tus promesas en Cristo Jesús son sí y son amén, Señor. Toda escasez, toda miseria se cancela en el nombre de Jesús, porque por Cristo Jesús nos has hecho ricos, Señor, y no nos faltará ni el pan, ni el vestido, ni el techo, ni la salud, ni la libertad, ni el gozo que nos ha sido dado en tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Ahora mismo en el nombre de Jesús, toda deuda en que fuimos enlazados, Señor, nos das la provisión para cancelar esa deuda, para que ya no sea el enemigo oprimiéndonos, porque tenemos un Señor que se llama Jesucristo, que pagó absolutamente todo por nosotros, para bendecirnos, para que andemos en libertad, en gozo, para que en libertad te sirvamos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque somos benditos en Cristo Jesús. Toda maldición ha sido cancelada, toda maldición fue llevada en la cruz de Calvario, toda acta contraria fue llevada en la cruz de Calvario, Señor, y hoy desatamos bendición. Hoy declaramos que tu bien y tu misericordia nos alcanzan, Señor Dios Todopoderoso, porque no estamos solos, porque no estamos desamparados, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y tú eres el Dios que cumples tus promesas, Padre. Tú nos diste tu Espíritu Santo y con Él nos das todo lo demás, bendito Rey de los cielos. Nos añades todo lo que necesitamos, bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor, porque esta es una verdad inconmovible, Señor. Es una verdad que no la puede cambiar nadie. Ni la cambiamos nosotros, ni la cambia el diablo, ni la cambias tú, Rey de la gloria, ni la cambia el tiempo. Es una verdad inconmovible y eterna en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, te alabamos y te exaltamos, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Rey. Recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál era entonces esa simiente mencionada en Génesis 3:15? ¿Cuál es cuando el Señor le dijo tu simiente, refiriéndose a la simiente de la mujer? ¿Quién era? Cristo. Y en Génesis 22, cuando le dijo a Abraham, en tu simiente, ¿cuál era esa simiente? Cristo. En esa simiente es que son benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Qué necesitábamos nosotros para poder ser bendición para otros? Eso, a Cristo adentro. Y ya nosotros podemos no solamente ser bendecidos, sino ser bendición para otros. Ahora, recuerden el asunto de la comunión. Entre más comunión tengamos, pues más confianza vamos a tener, más ágiles vamos a ser y vamos a lograr bendecir a muchas más personas. Aprovechemos todo lo que ya tenemos. Mire, la primera cosa que nos muestra el Antiguo Testamento son las promesas. Y esas promesas ahora ya son una realidad, porque Cristo cumple las promesas. Amén. Amén. Todo lo que tenemos aquí
ya no son solamente promesas. Cristo ya las cumplió. Ya es una herencia nuestra, ya es a nuestro favor, ya es de nosotros. Amén. Así que aprovechemos que ya lo sabemos, aprovechemos que tenemos la simiente y hágase cerquita con alguien. Ustedes dos, por ejemplo, ahí cerquita, y pónganse una manito en la otra, allí la mano, en el hombro. Ay, eso es, ya podemos bendecir a otra persona. Vamos a orar, vamos a declarar bendición. Repita conmigo, si en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora que sé que esa simiente es Cristo, yo sé que soy bendición para otras personas. Y en este momento, en el nombre de Jesús, declaro todas las bendiciones de Dios para esta persona que está a mi lado. En el nombre de Jesús.